Bien. Sí. Gracias. Sí, ingeniero. Bien, entonces, nuestra última clase habíamos avanzado lo que es el caudal de demanda y ahora corresponde empezar ya a trabajar directamente con el diseño y el cálculo de drenaje. Se les ha enviado un material en el cual ustedes pueden apreciar la forma de emplazamiento de una alcantarilla, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda durante la clase, estoy atento para escucharlos. A ver, drenaje superficial. Cuando hablamos de alcantarillas, vamos nosotros a encontrarnos con un escenario en el cual, al igual que la geometría, vamos a tener una condición para el terreno montañoso, otra condición para el terreno ondulado y otra condición para el terreno llano. Ya vimos en las tipologías y en la primera clase de introducción, ¿se acuerdan cómo es el drenaje en terreno montañoso y qué sucede en terreno llano? ¿Cuál es la característica en terreno llano, jóvenes? ¿Cuál es la característica en terreno llano? Pendientes bajas. Ya, pendientes bajas, excelente. ¿Qué más? ¿Es un terreno mal drenado? Podría decirse que sí, pero sobre todo mencionaremos pendientes bajas, pero ¿qué otra característica más importante tiene el terreno llano? ¿A qué está propenso? ¿Perdón? Propenso a inundaciones, ingeniero. Inundación. Esa es la característica de los terrenos llanos que están sujetos a inundación. En el terreno montañoso, en cambio, nosotros, a diferencia de las pendientes bajas, tenemos pendientes elevadas, ¿no? Pendientes elevadas y más bien no hay tanta inundación como que el flujo es torrentoso, ¿no? O sea, a altas velocidades. Un flujo erosivo, muy agresivo. Y el terreno ondulado, bueno, va a depender de la morfología del terreno y podría tener un poco de las dos cosas, ¿no? Podría tener un poco de las dos. Entonces, para cada tipo de terreno, obviamente vamos a hablar de que tenemos igualmente diferentes soluciones, ¿no? Entonces, tengo diversos tipos de solución en función de la configuración topográfica y obviamente en cada caso voy a tener una distinta concepción hidráulica. No es lo mismo que yo calcule alcantarillas en suelo o en terreno, perdón, llano, que alcantarillas en terreno montañoso, ¿no? En todo caso, no nos olvidemos que el objetivo del drenaje es permitir el paso transversal amigable de las corrientes de agua y su desemboque tal que no altere negativamente el entorno, ¿no? Entonces, ese es el principio del diseño de alcantarillas. No se trata de construir una alcantarilla si solamente preocuparnos por el paso transversal sin tomar en cuenta lo que va a suceder más adelante. ¿Qué tipo de materiales y formas aplicamos? Voy a decir, antiguamente en nuestro país utilizábamos mucho las alcantarillas metálicas corrugadas, ¿no? Obviamente esto tiene que ver mucho con la época, ¿no es cierto? Esta bóveda es una alcantarilla corrugada. Había una fábrica muy famosa, la Armco, que era una marca que producía este tipo de material. Y yo cuando estaba de alumno como ustedes, asistía a un seminario que daba Armco, ¿no? Y Armco nos regalaba material para diseñar alcantarillas. Y como nosotros éramos estudiantes o ya futuros ingenieros, creíamos que lo máximo era Armco, porque además son buenos vendedores y nos mostraban una serie de ventajas. Y tú decías, pucha, qué lindo, ¿no?
Pero fíjense la vejez de esta Samco, observen aquí, a esta ya le falta, ¿no? Pero como decimos, casa ya está. Bueno, se oxida. Y al oxidarse, este material se va perdiendo. Como resultado de esto, y además porque representa una fuga de divisas, porque esto es material de importación, se ha preferido utilizar cada vez menos las tuberías metálicas, ¿no? Digamos, en bajada, y más bien hemos empezado a aplicar estructuras en hormigón armado, ¿no? Hemos empezado a aplicar estructuras en hormigón armado, y a la fecha, digamos, nuestros materiales son fundamentalmente hormigón armado. Las formas, tengo formas rectangulares, aquí tengo una elipsoidal, circular. En cuanto a la tipología, pueden ser simples, dobles, triples, cuádruples, en fin, ¿no? Hay diferentes tipos ya de dispositivos de drenaje que obviamente dependen del caudal de demanda. Sabemos que el caudal de demanda viene ¿de dónde? De la hidrología, ¿no? Y nosotros tenemos que calcular el caudal de oferta, que viene de la hidráulica. Entonces, de la hidráulica yo hablo y calculo mi caudal de oferta. ¿Listo? Oferta-demanda. Muchas de estas fotos ya las habíamos observado en una clase pasada. Fíjense, aquí estamos mostrando algunos elementos de drenaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí una alcantarilla que está al borde del colapso, otra que igualmente son de hormigón armado, pero que han tenido problemas de diseño fundamentalmente, que han derivado en debilitamiento del cabezal de salida en este caso, y bueno, el cabezal, como decimos, se ha cabeceado, ¿no? Se ha ido así, y se está cayendo. Lo mismo con esta otra alcantarilla. Aquí tenemos elementos que son más firmes, ¿no? Es decir, no ha sufrido esto una erosión propiamente, ha tenido un comportamiento adecuado, al igual que esta alcantarilla de acá, donde está esta persona. Esta alcantarilla tiene que ser de 2 metros de altura aproximadamente. Y la marca de agua, fíjense, ha trabajado a este nivel, más o menos, ¿no? Se puede apreciar, ¿no? Pues casi a 2/3. Esta alcantarilla está en zona de inundación, ha tenido un buen comportamiento. En cambio, esta otra, observen, es la que mostramos al principio. Fíjense la socavación que ha sufrido este elemento. Acá este otro elemento se ha mantenido. ¿Por qué? Porque esto es roca, ¿no? Esto es roca, pero igual la roca ha sufrido algún desgaste. Esta otra alcantarilla está tapada porque ha chorreado, digamos, todo el material de terraplén y está obturando la alcantarilla. Esta está más crítica. Aquí ha erosionado toda esta parte de la alcantarilla y se ha venido para abajo. En fin, y aquí podemos ver un tipo de alcantarilla con un cabezal. Este le llamamos muro de vuelta, ¿no? Este es el famoso muro de vuelta, que no es cabezal de alas, sino más bien es como un muro que está empotrado paralelo a la superficie de salida de la alcantarilla. Todas estas alcantarillas nosotros las manejamos con una nomenclatura. Esto es A de alcantarilla, S de simple, T de tubo, H de hormigón, una sola de 1 metro. Esta alcantarilla D de doble, T de tubo, H de hormigón, 2 de 1,20. A de alcantarilla, T de triple, C de cajón, H de hormigón. De 3 porque es triple, y 3x2 cajón de hormigón, siempre base por altura. Alcantarilla simple cajón de hormigón, quiere decir simple es 1, cajón de 3 metros de base, 2 metros de altura. Alcantarilla doble cajón de hormigón, doble, 1,5 de base por 1 de altura. Alcantarilla triple tubería de hormigón,
3 de 2,5. Esta alcantarilla triple tubo de hormigón es así, ¿no ven? La de arriba es doble de 1,5 por 1. Aquí tengo 1,5 por 1, 1,5. Alcantarilla simple cajón de 3 por 2 será seguramente una alcantarilla simple de 3 por 2. Este es triple de 3 por 2, será 1, 2 y 3. Acá tengo 2 de 1,20, será tubo circular de 1,20. Y acá una simple de 1 será una alcantarilla así, ¿no? Entonces, esta es la tipología, esta es la nomenclatura que nosotros vamos a aplicar. Normalmente en los proyectos de la Administradora Boliviana de Carreteras, nosotros utilizamos esta nomenclatura. Eso no descarta que existan otro tipo de denominaciones. Diseño de alcantarillas. A ver, ¿qué es lo primero que nosotros observamos para una alcantarilla? Lo primero, obviamente, la ubicación, ¿no? Es decir, ¿dónde voy yo a instalar un dispositivo hidráulico? No puedo ubicarlo al azar. Y ahí vuelvo a decirles el tema de que el ingeniero, el proyectista, pues no puede ser un ingeniero de Google, de imágenes satelitales, ¿no? Está bien, son herramientas, chicos, pero el ingeniero tiene que estar en el lugar. Tiene que conocer dónde va a construir su sistema de drenaje. Tiene que caminarlo el sitio, ¿no? Tiene que caminarlo el sitio. Yo les cuento como anécdota que normalmente, a Dios gracias, siempre he trabajado con un ingeniero de drenaje que ha sido profesor también en nuestra facultad hace muchos años. Es el ingeniero Guido Echevarría. Entonces, el ingeniero Guido no hace ningún proyecto sin conocer el lugar, ¿no? Él ya es una persona mayor y no acepta ningún trabajo si no va a ir al sitio a conocer, porque él dice, hasta respirar el aire me informa acerca de cómo se comporta la hidrología, cómo se comporta la hidráulica de la zona, ¿no? Mirando no solamente el paisaje como cuando vas y miras de turista, sino observando, por ejemplo, cómo están los árboles, si hay marcas, cómo es la vegetación, es decir, una serie de elementos que solamente los educas a través de la experiencia y obviamente de mucha lectura, ¿no? Y lo fundamental, bueno, es la experimentación en sitio. Así que, chicos, los que quieran dedicarse a obras hidráulicas, este tipo de trabajos, y sean hidrólogos o drenajeros, pues miren, el día que ustedes ubiquen todo de fotitos satelitales o de imágenes satelitales, no, es que el BIM es una maravilla, o el no, y en lugar de ir al campo, pues no van a ser buenos ingenieros, punto. Sí, la herramienta sirve, la herramienta es ideal, ¿no es cierto? Pero con el conocimiento, ¿no? Sin el conocimiento, la herramienta es pues nada. Entonces, ubicación. Lo ideal es ubicar la alcantarilla en el cauce existente. Esto es fundamental. En el cauce existente. Algunos cauces son sinuosos, evidentemente, sobre todo en zonas de llanura. En cambio, en zonas de montaña, las torrenteras, fíjense, tienen una configuración prácticamente lineal en muchos casos, ¿no? Es decir, en las quebradas de zonas de montaña, observen nomás los ríos que tenemos en la ciudad de La Paz, no hacen pues curvitas, ¿no? Es prácticamente una línea recta. Imagínense, Choqueyapu viene bajando casi en línea recta, desde más arriba de la ciudadela ferroviaria, ¿no ve? Es una línea prácticamente recta, con alguna inflexión porque la montaña lo ha forzado, pero si no existiera esa exigencia de la montaña, el Choqueyapu hubiera sido una línea prácticamente recta. Y llega el Choqueyapu, se va la avenida Montes y está todo por abajo entubado, hasta Obrajes. Entonces, ese es el cauce en zonas de montaña. Algunos cauces son sinuosos. La ubicación no debe contribuir a desestabilizar el cauce. Sí, señor, ubicación.
Justamente, si tú ubicas dentro del cauce, tu probabilidad de éxito es muy grande. Imprescindible considerar el impacto de cada alternativa de ubicación. En realidad, si vas a evaluar alternativas, tienes que ser muy match. Fíjense este riachuelo. Es un riachuelo en el tramo Trinidad-San Ramón. El río va por donde yo estoy marcando. Aquí hay un cruce. ¿Ya? Ok. A algún iluminado se le podría ocurrir decir, ¿para qué va a dar esta vuelta el río aquí? Le haremos una alcantarilla aquí. Listo. Ya. Pero estaríamos alterando, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es aguas arriba, en pendiente baja, esto es aguas abajo. Este desarrollo es por algo que el río ha preferido, ¿no ve? Y si tú le vas a forzar, que sí lo puedes, esta cota y esta cota, vamos a suponer que esta es la cota en A, y este es el punto B, y esta es la cota en B, ¿no ve? Y esta es la longitud L, que se mide en el desarrollo del trazado de AVE. Pero viene el iluminado y dice, no, yo voy a hacer la alcantarilla aquí y voy a evacuar el agua de aquí a aquí. Entonces esta cota se va a mantener, pero la longitud ya va a ser menor. Y fíjense, comparada con esta otra longitud, ¿qué cambio le estoy haciendo a ese curso de agua? ¿Qué cambio le estamos haciendo al curso de agua? Cristina Añaguaya. ¿Está la señorita Cristina Añaguaya en la clase? Ingeniera presente. ¿Cómo está, señorita? Buenas noches, ingeniera. ¿Ha entendido la pregunta? Sí, creo la pendiente, la dirección de la pendiente. Creo eso. Ya. Perfecto, estamos cambiando la pendiente. Estamos aumentando la pendiente, pero drásticamente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ingeniera. Perfecto, muy bien. Gracias. ¿Quiénes más participaron hace un momento? Brian Cáceres, ingeniero. Gracias, Brian. ¿Alguien más? ¿Hablaron más de uno? Cristian Cruz, ingeniero. ¿Perdón? Cristian Cruz. Cristian Cruz. No te va a salir, ¿no, Cristian, de la clase? No, Inge. Mira, pues te he pintado ahí, mira. Ah, no estás viendo, ¿no? Aquí, o sea, mira, te he pintado porque estabas y después no estabas. Como el mago, ¿no? Aquí, ahí está, aparece, no aparece. ¿Quién más? ¿Quién más participó? Gutiérrez Jiménez, ingeniero. ¿Quién más, perdón? Gutiérrez Jiménez. Gutiérrez, listo. Creo que serían los tres, ¿no? Gracias, Juan. Bueno, entonces, fíjense, eso en cuanto a la ubicación, ¿no? Aquí tengo otro caso, igual, en zona de llanura. Es fácil darse cuenta que es llanura, ¿no? ¿Por qué se darían cuenta al tiro que es en zona de llanura? ¿Por las curvas del río, ingeniero? Claro, por los meandros, ¿no? En el caso de los ríos, le vamos a llamar meandro. Inge, Los ríos meándricos. Sí, adelante. también puede ser por el diseño de la carretera, porque entramos de llanura, el terreno de llanura es más recto. El trazo es más lineal, también. Pero si no hubiera la carretera, el río, la forma del río ya les dice algo, ¿no ven? Igual aquí, imagínense que algún iluminado diga, no, ¿saben qué? Por aquí le meteremos. ¿No? Habría que canalizar esto,
Aquí ponemos la alcantarillita, ya está. Craso error, ¿no? Porque igualmente todo este desarrollo le estamos quitando y el río, cuando corra, va a correr en este sentido. ¿Cuál es el gran problema? No es en la época normal, sino en la época de inundación. Porque vamos a dibujar aquí, por ejemplo, la alcantarilla. Mi alcantarilla estaría aquí, más o menos así. Aquí estaría mi terraplén. Y aquí mi cabezalcito de salida. Bueno, no está tan bien dibujado, pero más o menos esa sería la figura. En la época de inundación, el agua normalmente puede estar por encima incluso de la cota de la alcantarilla. ¿Qué implica eso? Que aquí dentro el agua va a correr a una alta velocidad. ¿Por qué? Porque aquí se va a producir una presión muy grande. Es decir, va a haber una presión hidrostática fuerte y aquí el agua va a salir como tiro. Todas esas alcantarillas que hemos visto que estaban socavadas es porque ha sucedido este fenómeno y al salir el agua aquí de una sección como un orificio, sale con una energía muy grande y aquí se generan tensiones que terminan socavando el terreno natural. Entonces, bueno, ahí estaría. Este es otro caso donde igual, fíjense, el cauce del río es este, Entonces aquí tengo que poner una alcantarilla. Este es un desborde del río Mamoré. El río Mamoré está pasando aquí hacia el oeste, pero cuando el río Mamoré inunda, ese rebalse viene por aquí, entonces aquí tenemos que tener una alcantarilla. Y fíjense, esto va y da toda esta vuelta aquí. Llega aquí, se junta con esta agua que está viniendo de este lado, y luego se va por aquí, todo esto, ¿no? No sin dejar de inundar todo esto. Entonces, ese es un esquema. El segundo elemento que tenemos que evaluar una vez después de la ubicación, datos del curso de agua. ¿Y eso qué es? Tengo que evaluar la sección transversal del cauce, aguas arriba y aguas abajo. Yo tengo que ver cómo es mi cauce, aguas arriba, y cuál es mi cauce, aguas abajo. Esto me da una idea, digamos, relativamente fácil. Si, por ejemplo, no tengo yo cómo medir, cómo tener a la mano los datos hidrológicos, yo podría con el cauce, con la forma del cauce y buscando los puntos máximos de la crecida, ¿no es cierto? Buscando marcas en el terreno, qué sé yo, o entrevistando a los pobladores cercanos, yo puedo definir una sección hidráulica aquí. Y si defino mi sección hidráulica y evalúo un coeficiente de Manning, ya han hecho hidráulica 2, ¿no ve? La mayoría tendría que haber hecho hidráulica 2. Pues ya saben qué es Manning. Tendría Manning, con topografía, yo puedo evaluar el perímetro. Ahí calculo el perímetro mojado, ¿no es cierto? Como tengo la forma del terreno y aquí voy a definir una cota NAME, dependiendo de las marcas y de la información de campo, yo puedo definir, digamos, una sección hidráulica, un área. Entonces tengo aquí ya mi radio hidráulico. Con topografía puedo medir la pendiente entre la sección A y la sección B. Y con eso yo puedo calcular un caudal, ¿no es cierto? Con toda esta información yo calculo el caudal que va a circular por aquí, un estimado. Entonces, estos datos del curso de agua no lo podemos tomar a la ligera, ¿no? Entonces, es importante mi sección transversal del cauce, aguas arriba y aguas abajo. Obviamente que si yo obtengo la información hidrológica, este cálculo que yo haga a partir de esta información tendría que tener alguna relación con el cálculo hidrológico, ¿no? Bien, entonces tengo que hacer un inventario del cauce. ¿En qué consiste el inventario del cauce? ¿Qué información necesito yo obtener del cauce?
si han leído el material que les he recomendado que lean, deberían tener la respuesta a la pregunta. A ver, Burgoa, Rodrigo Burgoa. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué información necesitamos del inventario del cauce? No, ingeniero, no estoy muy seguro, no he podido leerlo. Wow, vas a dar defensa el fin de semana y no has leído. ¿Cómo vas a hacer, Rodrigo? Ya. Gloriel Calcina. Gloriel. Oye, ¿dónde está el Gloriel? ¿Qué pasó? No hay el Gloriel. Alexander. Alexander Calle Chambi. ¿No está ahí? John Callisaya García. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué información necesitamos como inventario del cauce? Tampoco he podido leer, ingeniero, lo que envió. Mil disculpas. No, si no es por mí, yo no estoy conmigo el proyecto. Camila Calcina. Calcisaya está presente, ¿no? Me dan un minuto, voy a tomar una llamada. Hola. Ya, estábamos con John Calcisaya, señorita Camila, ¿qué datos del inventario le... Está la señorita Camila Calcisaya. ¿Qué información tenemos que levantar en el inventario? Qué grave, che. A ver, ya, voy al revés. ¿Quién ha leído el documento? ¿Quién puede responder esta pregunta del inventario del cauce? Ingeniero, yo leí la primera, la que nos dijo para... Sí, claro. Pero ese es directamente para Cuenca. La información es prácticamente el caudal de desame manejan ahí, en la primera. El inventario del cauce no está en la primera, en la que nos recomendó que leamos, ¿no? ¿En cuál parte sería? En el documento de los argentinos. Sí, ingeniero, eso lo leí, pero ese es más de la cuenca. Como más de la cuenca, correcto. Ahora, en la cuenca, ¿qué te pide que tú evalúes? Como le dije, ingeniero, es el tamaño. En ahí es lo que nos con la intensidad. ¿Tamaño de qué? De la cuenca. Tamaño de la cuenca, la pendiente más alta y la más baja, y el caudal de demanda que la formulita que nos explicó el anterior. Y el caudal de desame que maneja es de la lluvia, ¿no? Bien. A ver, perdón, anotaré tu nombre. ¿Tú eres? Gastón Laura, ingeniero. Gastón. Muy bien, Gastón. Ahora sí. Bien, efectivamente, específicamente no está en el documento, pero cuando ustedes interpretan ese documento, nosotros nos encontramos con una serie de información que nos permite, nos da luces acerca de cómo vamos a inventariar el cauce. Y aquí en la misma
en la misma diapositiva y en la propia explicación que yo les estaba dando, en el inventario del cauce yo tengo que definir propiamente área, la sección, tengo que definir la pendiente, tengo que definir, cuando defino la sección, defino la forma de los taludes del cauce, ¿no ven? Taludes del cauce. Es decir, con los taludes voy a ver acá. Otra información. Cuando yo miro los taludes del cauce, ¿qué estoy definiendo? Estoy viendo si son estables, ¿no es cierto? Si tienen erosión o si más bien existe depósito de materiales, ¿no? Otro elemento del inventario es la rugosidad. ¿Y cómo evalúo la rugosidad? Yo veo el fondo del lecho. En el fondo del lecho, en muchos casos, tengo piedras de diferente tamaño, lo que llamamos nosotros depósito aluvial. Entonces, este tipo de cauce, pues, tiene una rugosidad que es de una magnitud, un número de Mani que tiene una determinada magnitud 1, y cuando el cauce es más bien liso, con menos piedra y demás, va a tener otro número de Mani 2, ¿no? Tirante normal del cauce. Entonces, dependiendo de la época del año, igualmente tú vas a encontrar, voy a usar otro color aquí. Tú vas a encontrar que en la época normal estás, digamos, en época de estiaje. Tú mides, pues, dependiendo de la profundidad del río, ¿no? Tú puedes medir esto con diferentes métodos, ¿cierto? Ahora, claro, obviamente, si estás hablando de un río como el Mamoré, esto no puedes hacer, ¿no? Estamos hablando de sitios donde yo voy a construir fundamentalmente alcantarillas y donde voy a construir puentes. Bueno, vamos a darle otro tratamiento. Dijimos, para puentes trabajamos con el HEC-RAS, ¿no? ¿Qué más? Tirantes de cauce, condiciones de inundación, aguas arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa aguas arriba? Es otro elemento fundamental que yo tengo que ir revisando. Entonces, por ejemplo, esta es una planilla típica de inventario, donde yo tengo la estructura de entrada, un detalle de la estructura a la entrada de la alcantarilla y otro detalle de la estructura a la salida de la alcantarilla. Fíjense, en este caso estoy hablando de un muro de vuelta, no tiene alas, ¿no? Un muro de vuelta, fíjense, el cauce es así, viene por ahí el agua y a la salida es mucho más marcado el cauce, ¿no? Mucho más marcado, tiene más forma, una forma más rectangular. Aquí tiene como un canalito más pequeño. Entonces, yo voy anotando dónde está la alcantarilla. Esta es mi planilla de inventario, ¿no? ¿En qué sector? En el caso digamos, la comunidad, la colonia, la progresiva, la fecha del levantamiento, el punto, bueno, este es un detalle, número de ficha, mi tercera ficha, coordenadas, la coordenada este, la coordenada norte. ¿De qué material? En este caso ya se trata de una alcantarilla existente, hormigón armado, longitud MIDO 1240, es viaje 0 grados y las dimensiones, ¿no? Entonces voy levantando mi planilla de inventario. Fíjense, aquí tengo otro inventario. Esta es una zona de inundación. Aquí tengo un cauce bien definido. Aquí tengo aguas arriba. Fíjense, en realidad el cauce es paralelo a la alcantarilla o a la vía. Escurre paralelo al entrar y a la salida. Fíjense, igualmente, ¿no? La salida está a la vista que es una inundación total. Entonces, esta es una evaluación en una alcantarilla de llanura. Lo mismo, identifico dónde queda, dice aquí cruce vía férrea, dónde Puerto Bush, la progresiva 131-233, las coordenadas, entonces identifico dónde tengo este elemento de drenaje. Siguiente elemento que tengo que evaluar son los datos de la vía, ¿no? Lo primero, sección transversal de la vía. Es decir, ¿cómo es mi sección transversal en la vía? Usted decía, en el video han encontrado
¿Cómo hacemos esto? Vamos a preguntar ahora acerca del video. Nos habíamos quedado en Cruz Prado. Ramiro Cuentas. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Has visto el video? No, ingeniero, no he podido ver el video. ¿Ya has leído el primer documento? He llegado hasta una parte. Ya. ¿Hasta qué parte? Hasta un cuarto o un tercio, ingeniero. ¿Hasta qué? Hasta un cuarto o un tercio del documento. No, está bien, pero ¿qué capítulo, qué acápite? A ver, un minuto, por favor, Inge, que ahorita le confirmo con mayor exactitud. Ya, Carlos Adrián Hinojosa, mientras tanto. Carlos Adrián. Ingeniero, buenas noches. ¿Has visto el video, Carlos Adrián? Inge, tengo un problema con el video, no lo puedo reproducir. Ya. Sí, eso he estado viendo, eso no lo puedo reproducir, no sé, creo que es un error de mi máquina, ingeniero. Ya. Jacqueline Vanessa. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Ha visto el video, Jacqueline? No le escucho nada. Tiene que hablar más fuerte. Ahora sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí. Igual no he podido ver el video, ingeniero. He estado en otras cosas de otras materias. No me ha dado la oportunidad. Ya. Juanca Paredes no ha podido ver el video. Álvaro Miguel Huaquipa. Creo que el Álvaro Miguel ya fue historia. Vamos a marcar para ya no llamarlo. Kevin Humérez. Buenas noches, ingeniero. Hola, estaba empezando a ver, ingeniero, pero se me ha presentado una situación. No he visto todo el video, solo unos 2 minutos. La introducción. Sí. El título, protagonista, producción, Metro Goldwyn Mayer. Ya. Laura Calle está. Eric Rodrigo Leaños Poquechoque. Buenas noches, ingeniero. No pude ver el video tampoco. El video, muchache. Walter Alfonso Luna Titirico. Luego Walter Alfonso. Sí, ingeniero. No, tampoco lo pude ver, ingeniero. Ya, Oscar Ariel Condori Choque. Ingeniero, buenas noches. Tampoco pude ver el video. Ya, José Luis Colque. Dije, buenas noches. No, Inge, no le he podido ver el video. Marco Antonio Apaza Galejo. Buenas noches, ingeniero. No, tampoco no lo pude ver. Solo la primera parte. ¿Hasta dónde has visto? Donde empieza a hablar sobre para el drenaje. Ya. Listo, chicos. Seguiremos, entonces. No han visto el video, ya. Bueno, en el video ustedes pueden apreciar qué elementos son importantes, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos? Lo primero, obviamente, la sección transversal de la vía. Si estoy en sección peraltada o en bombeo normal, tengo que ver el perfil longitudinal, ángulo de desviaje del cauce. Y el ejercicio nos mostraba cómo emplazo una alcantarilla en estas condiciones, ¿no? Es decir, tengo que tener bien definida la cota de la rasante, la pendiente de los taludes. Fíjense acá el talud natural pues nunca puede estar por encima de la alcantarilla, sino que la alcantarilla tiene que cubrir, tiene que ser como un envolvente alrededor de ese talud, de esa sección transversal, ¿no?
En los dos ejercicios que estamos mostrando, en el video obviamente les explicamos cómo construir este elemento. ¿Ya? Bien. Perfil longitudinal. Yo tengo el perfil longitudinal de la vía y ahí tengo que definir dónde voy a proponer mi alcantarilla. Fíjense, aquí está propuesta en este punto, que está en un lecho del canal existente, ¿no? Que es el punto más bajo. Alguno dirá, ¿y por qué no lo has puesto aquí? No, pues porque si yo tengo este nivel, fíjense, si le pongo aquí la alcantarilla, el agua que se va a acumular aquí, ¿cómo lo traigo a este lado, no? Tendría que nivelarlo aquí para que esta alcantarilla esté aquí abajo, y ahí sí, ¿no? El agua que venga por aquí va a escurrir buscando el punto de fuga. Información del cauce, otra vez tiene que ver esto con el inventario, paredes laterales, tipo de material de lecho, granometría de agregados, meandros, altura de agua, etcétera, etcétera. Son otros elementos que nos interesan para el diseño de las alcantarillas. Entonces, cuando yo voy a diseñar una alcantarilla, lo primero que hago es definir estos 4 criterios, ¿no es cierto? La ubicación, datos del curso, datos de la vía, información del cauce. En la información del cauce, lo más importante es hablar de los sedimentos, ¿no? ¿Qué tipo de sedimentos va a traer? ¿Qué tipo de material tengo en el lecho? ¿Qué granulometría, si hay agregados? Etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo importante para nosotros. Y aquí entramos a hidráulica de canales abiertos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Inge, una pregunta, ingeniero. En la teoría, bueno, al empezar decía que lo ideal es poner donde están los cauces, ¿no? Por donde atraviesa. Sí. Pero el otro caso que tendríamos que considerarlo, porque le cuento que para mi proyecto es literal hay cauces cada 500 metros, así, ¿no? ¿No lo pondría ahí? ¿O es que puedo tratar de minimizar un poco la cantidad, ¿no? ¿Es zona de llanura? No, montaña. Montaña, 500 metros, me parece que es... Montaña podrías tener hasta menos, ¿no? O sea, con una frecuencia menor inclusive. Sí. O sea, un espaciamiento menor, una mayor frecuencia de alcantarillas, al revés, ¿no? O sea, más alcantarillas tendrías que tener en una carretera de montaña, aunque en las de llanura también podría ser por el tema de cuánta inundación se espera, y en ese caso sí se habilitan las alcantarillas cual vasos comunicantes, ¿no? Cada 500 podríamos decir que no está mal, porque estamos hablando de dos alcantarillas por cada kilómetro. Yo no recomendaría menos que eso, digamos, ¿no? Salvo que el terreno y la hidrología lo admitan. Así a priori no te puedo decir, pero si tienes 2 en 800 metros o en 1 kilómetro, debe estar bien calculado. No puedo, sin verlo no te puedo decir, pero me parece que estarías bien. En caso, ingeniero, porque tengo algunas partes donde son cada 200 y 100 metros, ingeniero, debido a que hemos evoluido el eje. En montaña sucede, ¿no? Ahora, cuando están muy cerca, a veces, ¿qué hacemos? Cuando están muy cerca, lo que podemos hacer es, con cuneta, llevar el agua hasta el próximo cercano. Sumarle ese caudal y diseñar la alcantarilla, el paso en un solo lugar. ¿Cuál es la desventaja de eso, chicos? A ver, vamos a dibujar esto aquí. Y eso sí, tiene que ver con cuando decimos del diseño amigable, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo que diseñar el drenaje. Muy buena pregunta, Gastón. Y voy a dibujar aquí mi plataforma, digamos, es esta. Y por las condiciones del terreno, yo tengo aquí una alcantarilla.
como es terreno de montaña, yo puedo tranquilamente tener otra alcantarilla aquí. ¿Cierto? Y este espaciamiento podría ser menor a 200 metros, digamos, ¿no? En algunos casos decimos nosotros, ya, lo que yo hago, si es muy cerca, si por ejemplo esto es menor a 100 metros, por decir cada 80, 60, y tú dices cada 60 no voy a hacer una alcantarilla, pero ojo, si esta es una quebrada que es bien definida y esta otra también, independientemente que más adelante se van a juntar y se van a volver una sola, traer el agua que viene aquí y concentrarlo en una alcantarilla para que a través de esta alcantarilla escurra, y mientras más caudal yo tenga aquí, tengo mayor riesgo de erosión. Entonces la solución que sería desde el punto de vista amigable es que el caudal 1 que circula antes de esta alcantarilla circule también en el caudal 1 del tramo siguiente, ¿no? Lo mismo para el tramo 3 y para el tramo 4. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Ya. Hidráulica de canales abiertos. En esta parte, ustedes ya dominan en teoría esto porque lo han aprendido en la cátedra de hidráulica 2. ¿Hay alguien de la clase que no haya aprobado hidráulica 2 o que no haya llevado siquiera? ¿Hay alguien o no? Bueno, se entiende entonces que todos han llevado y aprobado ya hidráulica 2. Por lo tanto, no vamos a ser muy detallistas en este asunto. Bien, de estas imágenes, ¿cuáles son canales? Las de la derecha. El trapezoidal y el triangular. Ya. Es un canal y es un canal. ¿Y de la izquierda qué son? Alcantarillas o tuberías también. Si le quito la tapa, Ya sería canal. y si aquí le quito la tapa. También sería un canal, ¿no? Canal doble. Sí, sí. Entonces, la respuesta es que los 4 son canales. ¿Ya? Y de los 4, lo que nos interesa es su área
¿cierto? Porque vamos a suponer que el agua tendría que escurrir en toda el área del canal propiamente dicho, ¿no? La diferencia de los de la izquierda comparado con los de la derecha es que cuando el agua está escurriendo a máxima capacidad en la sección de la izquierda, ahí puede generarse un flujo a presión. En cambio, en el otro, en los canales abiertos, el flujo a presión no se produce, ¿no? Porque está abierto, está a presión atmosférica todo. Entonces no se presenta presión hidrostática o presión por el movimiento del agua. Dentro del tubo, dentro del canal cerrado. Entonces, estas son las dimensiones. Lo que está en celeste es el área, la sección del canal, es el área total del canal. Sin embargo, yo tengo ahí lo que le voy a llamar esa área, ¿qué sería? ¿El área mojada? Ya, el área mojada, o podemos llamarle área hidráulica también, ¿no? Es el área hidráulica, quiere decir el área que ocupa el flujo del agua. Y el área hidráulica es función de ¿qué? ¿Qué es Y? La tirante, ingeniero. Exactamente, tirante o altura de agua, ¿no? Tirante o altura del agua, eso es Y. Entonces, aquí estamos haciendo un repaso rapidito de hidráulica 2, así que aquí los que tienen que lucir son ustedes. Y lo que está apareciendo ahí en la pizarra, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el bordo libre? Teníamos un gordito en mi curso y le decíamos el bordo libre. ¿Qué es el bordo libre? Es el espacio que se utiliza para evitar el desbordamiento del agua. Ya. Sí, es el espacio, digamos, que queda libre de flujo. ¿No? No tiene flujo hidráulico en esa altura. Entonces, en todos los canales, nosotros vamos a diseñar el canal considerando siempre el bordo libre. Siempre voy a considerar el bordo libre. ¿No? Entonces, en ese caso, este canal, por ejemplo, no va a trabajar a presión en tanto y en cuanto en mi diseño yo establezca que siempre voy a tener este espacio, decimos, para que respire el canal, ¿no ve? O sea, para que no quede cerrado. Acá no necesito, pero igual el bordo libre lo uso, ¿por qué? Para que no tenga yo un desborde, para que aquí no desborde y me erosione el talud, digamos, ¿no? Entonces tengo que diseñarlo con bordo libre y este Y de diseño me va a definir la capacidad hidráulica del canal, que va a ser esta. Esta es la capacidad hidráulica del canal a diseño. Esta sería la capacidad hidráulica, pero ya a sección llena, ¿no? Son dos cosas diferentes. Bien. ¿Qué está apareciendo ahí en la pizarra? ¿Qué está en rojito? Perímetro mojado, ingeniero. El perímetro mojado. ¿Quién? ¿Gastón? No, Burgoa. Burgoa. Bien, Rodrigo. Perímetro mojado. Y eso que está apareciendo en amarillito. Rugosidad, canal. La rugosidad superficial, ¿no? Entonces, todos estos son mis elementos con los cuales yo voy a definir la capacidad hidráulica de mi alcantarilla. ¿No es cierto? El tirante de diseño y el perímetro mojado. Con el perímetro mojado yo voy a definir el área hidráulica, ¿verdad? De mi alcantarilla o de mi canal, como quieran llamarle. Hablando de capacidad hidráulica,
yo voy a tener 3 segmentos, siempre voy a tener 3 segmentos. El primer segmento, bueno, antiguamente yo tenía un solo segmento porque no había carretera, no había alcantarilla, no había nada y el agua escurría a su libre albedrío. Sin embargo, cuando yo coloco la alcantarilla, tengo 3 secciones de régimen diferente. El primero, aguas arriba. El segundo elemento es el régimen hidráulico dentro de la propia alcantarilla. El tercero es aguas abajo de la alcantarilla. Entonces, yo voy a tener en esos 3 regímenes una velocidad a la entrada, voy a tener una velocidad dentro del conducto y voy a tener otra velocidad a la salida. ¿Por qué voy a tener distintas velocidades? Porque si hago un perfil transversal aquí, una sección transversal aquí, probablemente mi cuenca, mi cauce sea una cosa así. Va a ser un canal abierto, ¿no? Obviamente, si hago un corte aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi sección, si es sección cajón, voy a tener mi sección cajón y mi agua circulando aquí. Entonces, por eso voy a tener aquí una velocidad 1, aquí voy a tener una velocidad 2, y acá aguas abajo igualmente voy a tener la forma de mi cauce, y aquí voy a tener una velocidad 3. No podemos anticipar que 3 sea mayor que 1 o que 2 sea mayor que las 2, nada, ¿no? Todo es cuestión de cada situación. Lo que sí va a pasar es que, por ejemplo, la alcantarilla me va a deprimir el pelo de agua, lo va a comprimir y probablemente ahí se me está generando un flujo a mayor velocidad. De la salida igualmente, ¿no? Entonces tengo ahí el guía de diseño, que sería el que está en negro ahí. Y, por ejemplo, dimensiones del dispositivo, este sería una alcantarilla de 1 por 1,50 por 1,50. El área hidráulica, el perímetro mojado, tirante de diseño, caudal de flujo, rugosidad superficial, pendiente del ducto. Ahí está la pendiente del ducto. Y ¿cómo calculo la hidráulica de estos canales? Aplicando la fórmula de Manning, ¿no? Hay diferentes métodos de cálculo que ustedes los pueden identificar en los libros de texto propios de hidráulica. Nosotros vamos a trabajar con Manning, ¿ya? Exclusivamente Manning. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, cuando tengo un tirante Y, entonces mi velocidad va a ser igual a 1 sobre N, que multiplica al área sobre el perímetro mojado. ¿Qué se llama esta relación? Radio hidráulico. Radio hidráulico. Ahora usted es dependiente a un medio. Entonces, por ejemplo, yo tengo un dispositivo de 1,50 por 1,50. Voy a definir mi área hidráulica en función de Y sub D. Entonces, aquí tengo 1,50 al interior, ¿no? La dimensión interior. Y aquí arriba voy a tener 1,50 al interior. Y voy a decir, digamos, que mi tirante es 1,25, por decirles un valor. Bien, ¿cómo sería mi área? Mi área, ¿qué sería igual? ¿A qué sería igual mi área hidráulica? 1,25 por 1,5. 1,25 por 1,5. ¿Mi perímetro mojado? Es 1,25 por 2 más 1,5. ¿Cuánto es eso?
El primero 1,88 y el segundo 4. 4. Y si mi rugosidad es 0.014, ya dijimos, mi pendiente no dijimos, ¿no? Y vamos a decir que la pendiente es 1,5%, o si prefieren 0.015 sería, ¿no? La pendiente en metro a metro. Ya es, aquí entra como pendiente en metro a metro. Entonces, mi velocidad en este conducto, ¿cuánto sería? Mi velocidad sería 1 sobre 0,014, que multiplica al área, que es 1.88, dividido entre el perímetro mojado, que dice 4, elevo a 2/3, y ese sería 0.015 elevado a 1. ¿Cuánto sería mi velocidad? 5,29. 5,29. Es una velocidad fuerte, ¿no? Es una velocidad fuerte. Pero bien, así lo calculamos. Si fuera sección circular, lo único que varía es cómo calculo el tirante mojado, la sección, digo, en función del tirante, cómo calculo el perímetro mojado y cómo calculo el área hidráulica, porque puedo calcular el área total, pero el área hidráulica depende del tirante. Y el caudal es igual al área por la velocidad. Entonces, en este ejercicio, mi caudal sería el área, dice que es 1.88 por la velocidad, que es 5.29. ¿Cuánto sería mi caudal? 9,94 metros cúbicos sobre segundo. 9,94. Listo. Y cuando hablo que el tirante es el tirante de diseño, ahí estoy hablando de que mi caudal es el máximo que puede ofertar este dispositivo. Ahorita hemos calculado con un valor al azar 1.25, dejando un bordo libre de 0.25. Pero por ahí nos dicen el bordo libre debería ser no 0.25, 0.30. Entonces, con 0.30, mi Y de diseño, ¿cuánto sería? 1.50 menos 0.30 sería 1.20. Entonces, yo podría calcular para el caudal máximo, considerando que mi área es 1.20 por 1.5, ¿no? Para un tirante de 1.20. Entonces tengo así mi caudal máximo, que sería mi caudal de oferta. Cuando hablamos del bordo libre, nosotros decimos que en muchos casos asumimos 30% de la altura del dispositivo cuando existe arrastre de sedimentos. Eso en el entendido que los sedimentos pueden ocupar parcialmente la sección, y ahí consideramos un 30% del bordo libre, pero un 30% de la altura para el bordo libre. ¿Por qué? Porque con ese 30% yo estoy supliendo esta condición de que mi área hidráulica va a ser más grande. ¿Por qué? Porque lo de abajo está lleno. 25% de la altura si el arrastre de sedimentos es no representativo. Si voy a darle mayor capacidad a mi diseño porque no tengo sedimento, es muy poco, ¿no? Es no representativo. Bien.
Aquí dicen canales, existen otros conceptos, investigar. Veremos entonces qué pasa. Yo tengo que el agua llueve, empieza a escurrir, tengo dos tipos de secciones, una trapezial y otra triangular. El agua corre y se va llenando el canal, ¿no? Yo tengo que calcular ese canal con un tirante de diseño, considerando que ese tirante de diseño está asociado a algo. ¿A qué tendría que estar asociado mi tirante de diseño? ¿Qué hace el tirante de diseño? ¿Qué dijimos que hace? ¿Qué determina en la hidráulica del canal? El caudal máximo que puede transportar el canal. Correcto. Es el caudal máximo. Ahora, ese caudal máximo es el caudal de oferta, en tanto que ese caudal de oferta tiene que ser menor o igual, mayor o igual que su caudal de demanda. Cuando tengo el agua a ese tope que estoy dibujando ahí en la presentación, tengo una altura de verificación, un tirante de verificación, en el cual yo establezco el volumen o el caudal total que puede pasar por una sección, ¿no? Entonces tengo una altura de verificación. Entonces, el tirante tiene que ser concordante con el periodo de retorno de diseño. Para de contar, ¿no? Y cuando sube el agua, yo tendría que tener un tirante de verificación. ¿Alguna pregunta aquí? ¿De qué estamos hablando? Mi caudal de diseño, mi caudal de verificación. ¿Qué tendría que verificar? ¿Se acuerdan del cuadro de la evaluación hidrológica, del cuadro del ABC? A ver, revisen ese cuadro. ¿En qué consistiría, en función de ese cuadro, mi guía de verificación? Que según esto tendría que ser concordante igualmente con el periodo de retorno de verificación. A ver, para ponérseles un poco más fácil la pregunta. Si estoy hablando de una alcantarilla en carretera, ¿verdad? Ya, ¿cuál es el caudal de diseño o el periodo de retorno de diseño de mi alcantarilla? ¿Cómo es, jóvenes? Por ejemplo, es su material. Ojo, para la defensa tienen que traer todo su material impreso, ¿no? Está permitido uso de todo. Libro, apuntes, su patita de conejo. Ingeniero, dice 150 años para carreteras y para caminos 100 años. Ya, el periodo de diseño para carreteras 100 años y de verificación 150. Y para caminos 50 años y 100 de verificación. Quiere decir que cuando veo este canal, este canalito, este Y sub D, tiene que estar, si estoy en carretera, para un periodo de retorno de 100 años.
Entonces tengo que tener mi caudal de demanda Q sub 100. Y este Q sub 100 tiene que ser menor y en el peor de los casos igual que el caudal de oferta para Y sub B. Y cuando voy a hacer la verificación, igual va a aumentar el tirante, ¿no ven? El tirante se vuelve tirante de verificación. Voy a tener que el Q150, que corresponde ya al periodo de verificación, sea menor o igual que el caudal de oferta para el Y de verificación. ¿Todo? ¿Alguna pregunta aquí? Hablaremos del coeficiente Manning. El coeficiente Manning es un valor medido empíricamente y diferentes autores tienen también diferentes resultados, aunque en muchos casos se parecen, ¿no? Entonces, fíjense, el cuadro de arriba hasta aquí está obtenido del libro Hidráulica de Canales Abiertos de Bente Chow y el cuadro de abajo del Manual de Hidrología y Drenaje de la Administradora Boliviana de Carreteras. Sí, bueno, yo uso Bente Chow porque ya me he acostumbrado, no he estudiado con Bente Chow cuando estaba donde están ustedes. ¿Qué texto aplican en la materia de hidráulica? A ver. Rodrigo Burgoa. Ingeniero. ¿Qué texto les va a recomendar el docente de hidráulica? Ay, ingeniero, ya me he olvidado porque fue el anterior semestre. Se me voy a agarrar la cara como ese monito de los memes, ¿no? Así se agarra el monito. Ya, Rodri, a ver, John Calizaya. Ingeniero. ¿Qué texto? No, tampoco apuntes del ingeniero, no. ¿Alguien que se acuerde de un texto que ha recomendado el profe? A lo que me acuerdo, ingeniero, es cuando pasaba a JTP con el auxiliar, nos recomendaba, bueno, escuchaba más hablar sobre el Bente Chow. Bente Chow, ya. Sí, yo he aprendido con Bente Chow, ¿no? Y mi profesor de hidráulica, bueno, como puede ser ahora también nuestro docente de la materia, mi profesor era el ingeniero Hugo Mancilla Romero. Ustedes saben quién fue Hugo Mancilla Romero, ¿no? ¿Quién me puede hablar de don Hugo Mancilla Romero? Estoy hablando con los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la gloriosa Facultad de Ingeniería. Alguien me tiene que decir quién fue don Hugo Mancilla Romero. Ingeniero. Adelante, señorita. Es el director del IEM. ¿Es el director, dices? De la IEM. ¿IEM? Es algo así. Del Instituto de Ensayo de Materiales. ¿Un tiempo presente el director actual? Señorita. No. Antes, ahora creo que es otra persona. No estoy muy bien. Creo que, no sé si ya ha fallecido, creo. Pero creo que en su época creo que era. Creo que he visto un cuadrito con su nombre. Muy bien. Por lo menos la señorita Cristina nos ha dicho que hay
Hay un instituto que lleva su nombre, el Instituto de Ensayo de Materiales, ¿no? Instituto de Investigación. Don Hugo Mancilla Romero ha sido, digamos, uno de los puntales de la carrera de Ingeniería Civil en el siglo pasado. Ha sido, entre otros ingenieros, uno de los más notables de la historia universitaria de Bolivia. Ha sido rector también de la universidad. Y obviamente ha sido un luchador y un defensor a ultranza de la autonomía universitaria. Cuando la dictadura de García Meza tomó el país y pretendían quedarse, no sé si por 15, 50, como toda dictadura, ¿no? Como toda dictadura pretenden perpetrarse en el poder, pues un bastión de lucha muy fuerte contra esa dictadura fue la Universidad Mayor de San Andrés. Y en este caso, no solamente por la rebeldía de la juventud, sino por la rebeldía de los intelectuales que siempre ha tenido nuestra Casa Superior de Estudios, y entre ellos el capitán de todos ellos, el ingeniero Hugo Mancilla, ¿no? Hugo Mancilla manejó la reivindicación de la autonomía universitaria contra la dictadura. Era una dictadura que metía bala. Bueno, ahora meten a la cárcel, ¿no? Bueno, igual la gente se muere. Pero esta metía bala. Y Hugo Mancilla tenía el valor para enfrentarse a esa dictadura. Y la gente, los estudiantes, apoyaron en todo momento y, de hecho, nuestro objetivo era recuperar la autonomía. Fíjense, se le hizo torcer el brazo a la dictadura para que se restaure a la autoridad legítima que era la del ingeniero Mancilla como rector de la UNSA, ¿no? Fue una gesta muy, muy importante que obviamente debilitó a la dictadura, ¿no? Y tuvo que ir cediendo espacios más temprano que tarde, y hasta que se logró el retorno a la democracia. Bueno, les cuento esto porque me parece muy extraño que mis estudiantes no sepan quién fue don Hugo Mancilla Romero. Les reservo yo una práctica para eso, de cajón. Tienen que investigar la vida de Hugo Mancilla. Él fue mi profesor de hidráulica 2, ¿no? Él fue mi maestro de hidráulica 2, y como decía nuestro compañero hace un momento, pues los apuntes de don Hugo Mancilla, si tú hacías un muy buen cuaderno de apuntes, el que tenía muy buenos apuntes en mi época es el ingeniero Yanaguaya, ¿no? Que también es su profesor de algunas materias en la carrera. Y claro, con un buen cuaderno de apuntes y una clase magistral como la que nos daba don Hugo, bueno, podías batirte sin libro, pero aún así, ¿no? Aún así, don Hugo nos daba problemas que necesitaban imprescindiblemente el apoyo de un libro, porque nos daba muy buenos problemas. Un homenaje a don Hugo en esta clase. Bien, entonces, volviendo al tema. Este cuadro está obtenido de Ventechou, y Ventechou nos dice para diferentes tipos de materiales, vamos a volver a la nueva presentación, para diferentes tipos de materiales, aquí dice conductos cerrados que fluyen parcialmente llenos. Esas son las alcantarillas, ¿no? La alcantarilla es un conducto cerrado que puede ser circular, que fluye parcialmente lleno, ¿no? O una alcantarilla cajón, igual, cerrado, que va a fluir parcialmente lleno. Entonces, esto es importante. Cuando ustedes revisan el cuadro, el de Ventechou,
es un chorizo de no sé cuántas páginas, ¿no? Ya no me acuerdo bien, pero era largo. Y que era mi jefe de trabajos prácticos, cuyo nombre también está, queda como un homenaje a este gran maestro, que era el ingeniero Fernández, justamente la sala donde hacemos tesis y demás lleva su nombre, ¿no? Entonces, pues él nos ponía unos ejercicios también muy interesantes donde tú tenías que saber identificar tu número de Manning con base en la descripción del tipo de elemento hidráulico que tú tenías que resolver. Pero bueno, eso es historia. Nosotros trabajamos con ¿qué? Con elementos de concreto y yo puedo tener alcantarilla recta libre de basuras. Fíjense, una alcantarilla recta y libre de basuras, su número de Manning es bajo. 0,10, 0,11 y el máximo sería 0,13. ¿Qué quiere decir que el Manning sea bajo? Si yo tengo 1 sobre n, y aquí la velocidad calcula con 1 sobre n, mientras más pequeño sea el Manning, ¿qué pasa con la velocidad? Si el Manning es pequeño, la velocidad, ¿qué pasa? Aumenta. Aumenta, crece. Entonces, claro, una alcantarilla recta libre de basuras puede tener un Manning, digamos, bajo y por lo tanto puede desarrollar una velocidad grande. O puede ser alcantarillas con curvas, conexiones y algo de basuras, y aquí ya nos da. O puede ser una alcantarilla de concreto bien terminado, igual nos dan estos valores. Alcantarillado de aguas residuales con pozos de inspección de entrada y recto, tengo aquí otros valores. Alcantarilla sin pulir con formaleta o encofrado metálico. ¿Qué quiere decir formaleta o encofrado metálico? Un acabado más pulcro, ¿no? Si es metálico, más lisito. Pues igual aquí tengo su Manning. Sin pulir, formaleta o encofrado de madera lisa, tengo igual. Y sin pulir, formaleta o encofrado de madera rugosa, tengo los valores. Normalmente nosotros aplicamos un 0,15 para tener un valor referencial. Sin embargo, fíjense, ABC en su manual de hidrología y drenaje de la Administradora Boliviana de Carreteras nos dice N Manning para hormigón 0,012. Para metal corrugado nos da diferentes alternativas en función de la ondulación, ¿no es cierto? Si está revestido parcialmente, totalmente, ¿no es? Y el tamaño de las ondulaciones, en función de eso tenemos el valor de Manning, ¿no? Los podemos ver, por ejemplo, con ondulaciones estándar de 68 milímetros por 13 milímetros. Yo podría tener 0,024. Si está 25% revestido, 0,021. Y si está totalmente revestido, 0,012, ¿no? En todo caso, totalmente revestido resulta ser el caso más favorable para caudales más elevados. Lo que dijimos nosotros es que vamos a trabajar con hormigón y la ABC me dice 0,012. Pero yo podría aplicar 20 chow y decir no 0,012, yo voy a aplicar 0,014. ¿No? Eso ya depende de ustedes como proyectistas y de las condiciones de cada elemento que estén resolviendo. Una vez que tengo el Manning y tengo las dimensiones de mi alcantarilla, a ver, vámonos a la fórmula de Manning. Yo tengo aquí que la velocidad es 1 sobre n, ya he elegido n de aquí, ¿no ve? Multiplicado al radio hidráulico elevado a la 2/3. El radio hidráulico es función de ¿qué hemos dicho? Es función de el Y de diseño, ¿no? Porque con el Y de diseño yo calculo el área hidráulica, el perímetro mojado, y esto multiplicado por la pendiente a lo medio, vale decir la raíz cuadrada de la pendiente. Listo. Ahí está. Entonces tengo la velocidad. Y aquí entro a evaluar la velocidad admisible en canales revestidos. Igualmente digo, aquí tengo el manual de hidrología de drenaje y drenaje de la Administradora Boliviana de Carreteras. Y aquí me dice este manual
Este manual me dice velocidad media según el tipo de material. Si es revestimiento asfáltico, voy a tener admisible 2.5 metros por segundo, entre 2.5 y 3 metros por segundo también, considerando taludes de espesor 5 centímetros, de 8 centímetros, en el fondo de 5 a 8, de 8 a 10, sin armadura, obviamente asfáltico. Este caso es muy poco común, ¿no? Normalmente no vamos a revestir canales con asfalto o con concreto asfáltico, es muy poco probable. ¿Cuál es el caso más factible con el que normalmente trabajamos? Con canales de concreto, ¿no? Entonces, con canales de concreto, y dice, si tengo 3 metros por segundo, me recomienda para espesor de 5 a 10 centímetros, tanto en taludes como en fondo, y me dice, tienes que aplicar una malla de alambre de 15 por 15, ¿no? Unas mallas así, con un lado 15 por 15. Si mi velocidad está entre 3 y 5 metros por segundo, tengo que aplicar de 10 a 13 centímetros de espesor en taludes y en el fondo de 10 a 15. Aquí me dice aplicar malla FI de 10 cada 30 centímetros. Y si me dice mayor a 5 metros por segundo, yo tendría que tener un espesor de 15 o más en taludes y 18 o más en el fondo. Y si voy a ponerle armadura, le voy a colocar armadura con una malla de FI de 10 cada 25. ¿No? Bien. Esa es la tabla del manual del ABC. El otro manual que hemos consultado para ilustrar es el manual de drenaje para carreteras del Instituto de Vías de Colombia. Y los colombianos nos dicen ya, te permito usar ladrillo común, vitrificado, arcilla, imagínense arcilla, me dicen, llama la atención, ¿no? Es una arcilla bien compactada, etcétera, va a poder soportar 4 metros por segundo. Y el concreto, ya desde 175, es una resistencia de H18, H21, H28 y H35, varía entre 6, 10, 15, 20. Normalmente en alcantarillas nosotros trabajamos con el H21, vale decir, una resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, me admite 10 metros por segundo. Interesante, ¿no? O sea, el conducto me admite 10 metros por segundo. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, aquí y trabajo a velocidad máxima? Tengo un terreno, aquí coloco mi alcantarilla. Y esto, por las condiciones del flujo, tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Bueno, tiene que ser, tal vez se ha inundado aquí, hay presión, y esta agua aquí va a salir como tiro, ¿no? Nos puede causar determinados problemas. Entonces, este B10 tiene que ver exclusivamente con lo que está en el ducto. Si saco mi velocidad 10 aquí, esto se me puede erosionar. Ojo con eso, ¿no? Bien. ¿Quieren tomarse un descanso de 10 minutos? ¿Está bien? Sí, está bien, Inge. Vamos a tomar un descansito. 10 minutos. Vamos a parar la grabación.